Sinaloa. Cuna de narcotraficantes de renombre internacional como Joaquín El Chapo Guzmán, es uno de los epicentros del crimen organizado en México, donde las ejecuciones y encontronazos entre grupos delictivos son frecuentes, haya o no contingencia sanitaria. Aunque el estado ya no destaca entre los primeros lugares en violencia al ubicarse en el lugar 27 de 32, esto de acuerdo a información arrojada por el semáforo delictivo, la sociedad tiene otros datos y la impunidad sigue siendo un enorme problema. La percepción ciudadana se basa en lo que se ve, en lo que se publica en redes sociales, en las fiestas lujosas donde delincuentes detonan armas de alto poder sin que ninguna autoridad les ponga un alto, en los videos virales protagonizados por halcones del narco que hacen justicia por cuenta propia, que castigan ladrones y juegan a ser corregidores en un sistema de valores diseñado a conveniencia. Si bien el COVID-19 también le pegó a la incidencia delictiva en Sinaloa, la nueva normalidad la reactivó al grado de que en junio tuvo una incidencia más alta en lo que va de este año y superó también a junio de 2019. A 6 meses de la pandemia, los sinaloenses han percibido picos de violencia y aunque las autoridades aspiran a generar confianza con números y estadísticas amigables, los hechos también hablan por sí solos y el estado sigue siendo una región complicada. Se trata de una zona donde la delincuencia no se detiene, pero tampoco el trabajo de quienes cuentan las historias y les dan voz a las víctimas. Para las mujeres y hombres que ejercen el periodismo en la región, no es una labor sencilla. Su trabajo se ve limitado por múltiples factores: el riesgo que persiste en el lugar de los hechos, la complicada orografía que plantea grandes retos técnicos, la amenaza constante de los grupos delictivos y ahora el riesgo de contagiarse. Para los pobladores de comunidades rurales alejadas del casco urbano, los medios de comunicación son el único grito de auxilio cuando hay problemas. Es por eso que, en un contexto donde muchos comunicadores tuvieron que hacer su trabajo desde casa por la pandemia de COVID-19, los reporteros de la Nota Roja no tuvieron opción. Su fuente de trabajo siguió estando en territorios agrestes, en comunidades alejadas de la ciudad y asentamientos de la periferia, donde el crimen organizado tampoco pudo ser confinado. La contingencia sanitaria propició la pérdida de empleos y aumentó la inseguridad, además de hechos violentos y delitos del fuero común que obligaron a los reporteros a salir de casa una y otra vez. De acuerdo a una investigación periodística publicada en Infobae, la pandemia también golpeó al narcotráfico por el cierre de fronteras y la eliminación de cadenas de suministro en China, de la que dependen grupos delictivos para la compra de químicos que utilizan en la fabricación de drogas como metanfetamina y fentanilo. La ley de la oferta y la demanda provocó un aumento en los precios de la droga que se vende en las calles y los adictos a esta, en su desespero, hacen lo que sea necesario para continuar consumiendo, incluso robar o incurrir en otros hechos delictivos. En ello coincide Chris Delby, director editorial de Insane Crime, una fundación dedicada a la investigación del crimen organizado en América Latina y el Caribe, quien participó el pasado 1 de octubre en el foro denominado Recomendaciones para cubrir el crimen organizado en pandemia, organizado por el Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud del Centro Internacional para Periodistas y la Red Internacional de Periodistas. En dicho foro, moderado por Dariela Sosa, fundadora y directora de Soy Arepita, el especialista dijo que en México hubo una alza temporal en el precio de la heroína, el fentanilo y hasta la cocaína. Lo que vimos en los primeros días, las primeras semanas de la pandemia es que, como cualquier otro tipo de negocio, legal o ilegal, el crimen organizado fue muy afectado. Que sea tráfico de drogas, trata de personas, hubo muchos cambios muy rápidos que no eran anticipados porque sean coyotes o narcotraficantes de pequeña escala o de alza internacional. Pero, como siempre lo demuestra el crimen organizado, es el negocio que se adapta más fácilmente, más rápidamente en el mundo. También en México particularmente vimos un alza temporal en el precio de la heroína, del fentanilo, hasta de la cocaína, porque había mucho más dificultad en mover drogas, en conseguir precursores químicos desde China. Pero esto duró muy poco tiempo. Muy rápidamente, sobre todo los grandes cárteles, conseguían otras alternativas para buscar estos precursores químicos, por ejemplo. Si no conseguían traerlos de China, fueron a Estados Unidos o fueron a México, como lo vimos muy recientemente. Mi conclusión sería que como grupos, como empresas legales,
los grupos criminales de grande envergadura están más preparados para enfrentar a esta crisis, porque están diversificados. Si una fuente de ingresos cae, tienen varias otras. Grupos de baja escala, grupos dedicados al microtráfico, por ejemplo, o grupos dedicados a la trata de personas, no tienen esta capacidad de resistir. Y esto puede generar más violencia, porque grupos que no pueden pagar a sus miembros se dividen, se caen, y esto genera más violencia, sobre todo localizada, para economías criminales más y más pequeños. Datos de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, concentrados en el estudio Ciudadanos Evaluando, muestra una rápida capacidad de reactivación acorde con el fin de la jornada Quédate en Casa que fue en mayo. Si bien en enero disminuyó un 9% con relación al mismo mes de 2019 y en abril tocó fondo con una reducción del 35% frente a su similar periodo del año anterior, la incidencia delictiva retomó un trayecto ascendente en mayo para luego cerrar en junio con un crecimiento del 5%. Si bien es cierto que Sinaloa es una tierra fértil que ha dado bonanza a los campos agrícolas del noroeste de México, históricamente también ha sido explotada para la siembra de marihuana y amapola. Las zonas serranas y áreas rurales son la guarida ideal de células criminales que viven al margen de la ley y que entre la maleza ocultan enormes laboratorios para fabricar droga sintética que termina siendo distribuida en regiones de Estados Unidos y Europa. A pesar del esfuerzo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, el poder armamentístico y capacidad logística de los delincuentes es incalculable. Su fuerza descomunal ya ha puesto en jaque en varias ocasiones a las Fuerzas Armadas y a la propia Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Los muertos se cuentan todos los días. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de Sinaloa, entre enero y agosto de 2020 se registraron alrededor de 573 homicidios dolosos en la región, en los cuales la mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 15 y 35 años. Los hechos ocurrieron en el siguiente orden: enero 66, febrero 56, marzo 73, abril 60, mayo 72, junio 94, julio 74, agosto 78. Pleito entre capos. En 2019, el registro de homicidios alcanzó un total de 896, con 75 cometidos en enero, 74 en febrero, 58 en marzo, 76 en abril, 77 en mayo, 69 en junio, 75 en julio, 81 en agosto, 84 en septiembre, 81 en octubre, 81 en noviembre y 74 en diciembre. A pesar de que la incidencia en homicidios de delitos bajó durante el primer semestre del año, se registran hechos de alto impacto en Culiacán, en la zona de Tepuche, pero también en la zona norte, particularmente en Choix, que afectaron de manera negativa la percepción ciudadana. Culiacán, capital del estado, concentra el mayor número de hechos. Se trata de una ciudad ardiente en todos los sentidos, por la sensación térmica que en verano alcanza los 50 grados, pero también por la presencia de grupos criminales que viven una vida al amparo de la impunidad. A principios de marzo, poco antes de la pandemia, habitantes de Aguacaliente de los Monzón, Tepuche, un pequeño poblado al norte de Culiacán con al menos 800 personas, solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas de México, pues temían por su seguridad tras varios días de pleitos entre dos células criminales del cártel de Sinaloa. Para entonces, los propios habitantes ya habían levantado trincheras hechas con costales, tierra y piedras para defenderse por cuenta propia de pistoleros que entraban y salían del pueblo ante la falta de vigilancia de las autoridades locales. Instalaron las fuerzas comunitarias rurales, una especie de autodefensa en busca de preservar la seguridad de la región. El temor estaba fundado en los hechos del 17 de octubre de 2019, cuando uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, fue detenido y liberado por un grupo de militares que efectuaron la operación que fue calificada como el Culiacanazo. Se trató de un toque de queda del narco, donde por varias horas las zonas centro y norte de Sinaloa fueron secuestradas por sicarios que robaban vehículos a civiles a plena luz del día. Liberaron internos de un centro penitenciario y retuvieron a militares y a sus familias para presionar la liberación de su jefe. Aunque no es información confirmada por la autoridad, se rumoró que el pleito entre ambas bandas criminales, referido por los habitantes de Aguacaliente, tuvo su origen ese día. El temor de los pobladores se hizo realidad en la etapa más álgida de la pandemia.
en un tiempo donde las portadas de periódicos fueron acaparadas por el coronavirus y sus estragos. Los noticieros radiofónicos, los programas de televisión locales y portales web de noticias repetían una y otra vez la información concerniente al virus asiático. Sin embargo, la guerra entre grupos delictivos no pasó del todo desapercibida. Un pequeño grupo de periodistas se armó de valor y siguió de cerca el rastro que dejaban a su paso los grupos delictivos hasta el último día. Uno de ellos es Jesús Bustamante Rivera, corresponsal en Sinaloa de Reuters y colaborador de Imagen TV y CNN en español. En un contexto como este, la sana distancia es prácticamente imposible, reconoció el periodista. Un aprendizaje que todos hemos tenido, hemos estado adaptándonos en cómo cubrir, el cómo protegernos, así como de repente pues hemos hecho algunos protocolos para cubrir adecuadamente hechos de violencia, pues yo creo que también hemos estado aprendiendo en estos meses el cómo dar una cobertura en medio de una pandemia, el cómo hacerlo de manera segura, el cómo protegernos, y es algo a los que todos los periodistas, no únicamente de Sinaloa, pues debemos entrarle y debemos de hacerlo adecuadamente. Desafortunadamente en este tipo de hechos violentos pues va muchísima persona, acuden las policías, acude el ejército, Guardia Nacional, entonces ahí ya estamos hablando fácil de unas 30, 40 personas, más los pobladores. Es muy difícil que en un pueblo alejado, en este caso en la sierra, pues las personas no se acerquen porque son familias, son gente que conocen, y también pues los policías, digamos, es un protocolo distinto a lo que sucede en la ciudad donde delimitan. Allá eso no se hace, entonces las personas se acercan, le lloran, están en la escena del crimen y pues estás tú hasta cierto punto conviviendo directamente con ellos, se acercan a preguntarte si tienes alguna información, si saben a dónde los van a llevar, la policía hace también sus cuestionamientos, entonces mantener una sana distancia en estos casos es prácticamente imposible. Si algo debes de hacer para cuidarte, pues debe de salir de ti. O sea, el llevar tu cubrebocas, en algunos casos caretas, algunos guantes, no sé, todo lo que se pueda hacer para tener una cobertura, en este caso segura, desinfectar tus instrumentos de trabajo, la cámara, el micrófono y todo lo que llevabas antes de poder llegar a tu casa. No se detuvieron los asesinatos, no se detuvo tampoco la desaparición forzada, incluso hace algunos meses hubo más desaparecidos que homicidios dolosos. Entonces esas personas también anduvieron en la calle buscando, rastreando a sus seres queridos porque la autoridad sí se paralizó. Ellos detuvieron las búsquedas, ellos redujeron el personal. Si tú acudías a una oficina no encontrabas a nadie para interponer una denuncia, únicamente había guardias, pero si no estaba la persona encargada, te hacían regresar otro día. Entonces el aparato burocrático sí se detuvo, pero la delincuencia no. Y esas historias hubieran quedado ahí. Y si esas historias no se hubiesen contado, seguramente esas familias hubieran estado más desprotegidas de lo que están ahora. José Betanzos, fotoperiodista de El Debate, se contagió trabajando, pero por fortuna vive para contarlo. No tiene certeza de dónde contrajo el virus. Sospecha que fue al saludar a un trabajador funerario. Lo que sí es seguro es que no quiere volver a padecerlo. Reconoce que fueron momentos muy duros y un antes y un después en la pandemia. Trabajando, ¿no? Era imposible no hacerlo, estar saliendo tanto nos expuso. Y la recomendación que podemos dar es seguirnos cuidando, porque esto no ha terminado. Y hasta que haya vacunas, haya algún medicamento que pueda impedir o por lo menos darnos ciertos anticuerpos por más tiempo, es importante cuidarnos nosotros, cuidar a toda la familia. Más que nada, si tenemos niños, los papás, los abuelos, debido a la sociedad, a las personas que siguen, que no creen, es muy difícil que dicen. Cuando yo me contagié, las calles estaban completamente vacías. El regreso me da como un shock el acercarme a las personas y cuando yo no las veía que no traían cubrebocas, no traían guantes. Fue muy complicado, yo duré como una semana, un poquito más de una semana para yo tener esa confianza de acercarme a ellos, ¿no?
si no utilizaba un telefoto, estar a 5 o 6 metros, porque tenía ese miedo de volver a contagiarme, ¿no? Y no se lo deseo a nadie, realmente. A pesar de lo vivido, José tiene muy claro que es imposible hacer el trabajo periodístico de lejos. Para Juan Carlos Cruz, el periodismo no tiene derecho a cuarentena. El corresponsal de la agencia EFE, Revista Proceso, Contraluz, Cuarto Oscuro y el portal web Colateral Sinaloa reconoció que la pandemia ha traído días complicados, pero no puede darse el lujo de parar. Pues el periodismo yo creo que no tiene cuarentena, ¿no? En tiempos así de violencia, en tiempos de COVID, el periodismo yo considero que no puede hacer cuarentena, es indispensable, es esencial, y pues por eso, de alguna forma, como periodistas, uno tiene que salir a la calle a ser parte de esta labor que nos toca, ¿no? Que en este caso lo de la pandemia pues es documentar lo que está pasando, lo que pasó y lo que te ha sucedido, ¿no? Aquí en Culiacán. A pesar de que Juan Carlos se ha capacitado para la cobertura de violencia y crimen organizado, reconoce que la pandemia lo tomó por sorpresa, por lo que tuvo que implementar protocolos nuevos, estrategias para seguir realizando sus coberturas, que van desde bañarse en otro domicilio antes de llegar con su familia, utilizar el gel antibacterial y el cubrebocas casi en todo momento. Es complicado, ha sido complicado. Yo a veces pienso que ha sido más complicado que cubrir el tema del narco, de la violencia, porque pues al narco de alguna forma lo ves, o sea, lo ves entre comillas, ¿no? Lo ves, lo palpas, lo sientes, lo hueles y ya tú sabes tomar medidas preventivas para evitar riesgos. Pero pues aquí con este virus pues no sabes, o sea, puede estar en cualquier lugar. El municipio de Choix se encuentra ubicado al extremo noroeste del estado. A mediados de julio, el conflicto entre grupos delictivos rivales propició una ola de asesinatos, situación en la que fue necesaria la vigilancia con drones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ernesto Torres, reportero de Luz Noticias, no pudo quedarse en casa a pesar de que la empresa en la que trabaja dispuso que los reporteros se mantuvieran resguardados en su domicilio durante la pandemia. La nota roja lo hizo salir. Pero en un principio yo me apegué precisamente a esta disposición que nos habían dado la oportunidad de no ir a los lugares donde había gente. Sin embargo, pues era difícil y es muy complicado que la policíaca te quedes en casa, porque al final de cuentas no es un trabajo de oficina, sabemos que es un trabajo de campo, sabemos que los datos los agarras en la calle. Incluso en algún principio o en algunos momentos usaba a través de los contactos para conseguir información, pero los contactos después de 2-3 veces, si no te ven en el lugar, ya es como que pero no vienes, o sabes que te voy a mandar la ubicación pero no te voy a mandar datos. Entonces al final de cuentas uno tiene que ir porque se van perdiendo contactos y básicamente es por eso. Lamentablemente, si combinas el tema de el virus que está y que hay mucha gente en los lugares y si combinas eso con el morbo que hay en la mayoría de la gente cuando hay un homicidio, pues se llena de gente, parece un espectáculo y es increíble ver incluso señoras que llevan a sus niños a ver el cuerpo. Esto llama mucho la atención porque ni siquiera con una pandemia se detenían de decir, bueno, es que va a haber mucha gente, y nosotros como reporteros de seguridad o de policíaca, pues a veces era como que llegar, tomar las fotos, tomar los datos que ibas a tomar, hacer una transmisión, que ahora es lo más común, ir al lugar y hacer una transmisión, pero lo querías hacer todo rápido por retirarte del lugar y te encontrabas de repente hechos, ya sea accidentes donde murió una persona o hechos violentos como homicidios, y era pues prácticamente un espectáculo. Todo el pueblo estaban concentrados ahí y no mirabas a nadie, absolutamente nadie con cubrebocas. Entonces, y tú sí, casualmente el reportero era el único que traía cubrebocas y los policías. Entonces era un poco complicado porque aparte, por más que quisieras tú retirarte de la gente, pues prácticamente estaban encima de ti. Definitivamente la pandemia vino a cambiar la forma de hacer periodismo. Ha obligado a los comunicadores a tomar con mayor seriedad su trabajo y hacer coberturas responsables, pero además brindar información basada en la evidencia. En ese contexto, los reporteros de la Nota Roja han dado la muestra y arriesgan doblemente su integridad a cambio de contar historias únicas. En Luz Noticias, Manuel Aceves.